Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud, acá desde la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Frique, y hoy día tenemos un tema muy interesante y para ello hemos invitado a la psicóloga Macarena Allende, que es psicóloga del programa Ley IVE y de Ley Dominga, que se aplican en el Hospital Dr. Gustavo Frique. Macarena, ¿cómo estás? Bien, Francisca, muchas gracias por la invitación. Para nuestro público queremos un poco contarles de qué se va a tratar la entrevista. Ya han pasado 7 años de la implementación de la ley IVE o aborto en 3 causales en nuestro país, que despenaliza el aborto en 3 causales muy específicas. Y la verdad es que eso ha generado un montón de trabajo de parte de los equipos de salud, no solo por lo que significa la implementación de la ley y la atención a los usuarios, sino que además la contención psicológica que se da a las personas que recurren a este mecanismo. Macarena, primero, para poder contarle a la gente y recordar un poco, porque ya lo tenemos instalado todo, ¿cuáles son las causales que se aplican en esta ley de aborto en 3 causales? Ya, la ley se explica desde 3 puntos de vista, que el primero tiene que ver con el riesgo de salud de la madre, por lo tanto si el embarazo genera algún tipo de patología que a la paciente le afecte su vida, se ofrece la interrupción. El segundo tiene que ver con la viabilidad de vida directamente del bebé, que en caso que tenga alguna enfermedad que no sea compatible con la vida, también se ofrece este proceso. Y el tercero es la embarazo a causa de una violación, que quizá es como la más compleja porque hay que hacer un trámite administrativo, pero esas son como las 3 áreas en las cuales se trabaja desde esta ley. Macarena, si nos pudieras contar, bueno, cuando uno como usuaria está pasando por esta situación, ¿qué es lo primero que hace? ¿Se acerca a la urgencia, va a su consultorio, viene directamente al hospital? Como para que nosotros podamos dar un mapa que guíe a la gente en sus casas. En general, bueno, si hablamos de la causal 1 y 2, que son cosas un poco más técnicas desde lo clínico, son derivadas en general las pacientes desde su CEFAM. Cuando el CEFAM empieza a identificar a través de las ecografías o de su atención particular que hay algo que no se está desarrollando bien o está teniendo complicaciones la mamá en algo, se derivan directamente acá al Policlínico de Medicina ¿De alto riesgo obstétrico? de alto riesgo obstétrico. Y ahí se hace una evaluación y dependiendo de obviamente el carácter se hace una reunión con todos los médicos involucrados para poder tratar el caso y definir si efectivamente concurre o no la causal en esos casos. Y obviamente después se inicia el proceso de hospitalización si correspondiese. Y si me imagino, si la persona, la usuaria, acepta esta vía, por supuesto, es, en el fondo la usuaria es libre de tomarla. Sí, hay casos, no nos han ocurrido tan frecuentemente, pero sí hay casos en que la mujer sobre todo es la que decide si se continúa o no con esto. Y si ella dice que no, es el proceso clínico el que no se hace, pero sí se le otorga el acompañamiento que corresponde a la dupla psicosocial o a la atención de psiquiatría en caso de que ella lo necesite. Me contabas recién, para retomar el tema, bueno, se toma esta decisión, se aconseja médicamente, se toma una decisión consensuada por varios médicos, se le comunica a la paciente y parte el proceso de hospitalización. ¿Cuándo interviene el apoyo psicológico que ustedes dan como psicólogas en el hospital? Ya, cuando en el caso de la causal 1 y 2, cuando la paciente ya tiene el diagnóstico, generalmente desde el ecógrafo nos llaman en procedimientos programados, nos dicen que va a ingresar la paciente XX y después de eso nosotros hacemos una entrevista un poco más en profundidad para explicarle de qué se trata la ley, cuáles son los apoyos que ella puede tener desde nuestra parte y además se firman todos los consentimientos y los temas clínicos que deben quedar archivados en la ficha. Y posterior a eso, bueno, se le entrega el teléfono institucional que tenemos o el correo electrónico si ellas lo quisiesen para tener como un mayor contacto y ir coordinando temáticas que tienen que ver con el ingreso, porque los ingresos no se hacen inmediatamente, se programan, por lo tanto generalmente va al día siguiente o si es fin de semana, al lunes siguiente, para que estemos nosotras como equipo psicosocial disponible para hacer el acompañamiento en sala.
Estamos con la psicóloga del programa Ley IVE, Macarena Allende. Macarena, ¿qué es lo primero que ustedes como equipo de psicólogos, o tú liderando esto, intervienen con la paciente? Bueno, lo primero es decirles a ellas como todo lo que les quede en duda, en el sentido de que si el médico les explicó algo y no lo entendieron, volver a ser como una especie de traductor para la paciente para que entienda qué es lo que se va a hacer, más o menos aplicando un poco la técnica de intervención en crisis, en el sentido de que es una situación bien compleja para la familia. Y después de eso, bueno, vamos adentrándonos un poco en lo que tiene que ver con las etapas del duelo, cómo ellos se pueden de alguna forma volver a casa y resignificar este duelo. Y dentro de eso podría ser, no sé, un altar dentro de la casa, se le van hablando como de distintas cosas. Y en particular, aquí también se trabaja mucho con el tema de las cajas de recuerdo, que en estos casos también corresponde, que tienen ciertos artículos que pueden ayudarlos a ellos a trabajar de mejor forma el duelo, ¿ya? Los duelos son todos independientes, cada uno lo vivencia de la manera que estime mejor desde el punto de vista emocional, pero siempre se les hace como una especie de, como de base para que entiendan qué es lo que va a empezar a suceder ahora una vez que se van de alta a la casa. Disculpe. Por ejemplo, si yo como paso por esta situación, tengo que recurrir a una de las 3 causales, voy a sentir cosas que van a ser normales. ¿Cómo se le va aclarando? Porque es difícil, es una situación que antes además tenía una connotación social y penal importante. Gracias al gobierno de la presidenta Bachelet eso se elimina, pero sigue siendo un tema doloroso, complejo desde el punto de vista de salud. ¿Cómo se va trabajando ese duelo? ¿Qué etapas tiene? En general, lo que por lo menos a mí me ha tocado en experiencia de trabajar y está, bueno, avalado también por los estudios que hizo Elizabeth Kubler-Ross, que es como la terapeuta que más se ha dedicado a estudiar el duelo, tiene que ver primero con no entender o negar, como se le dice, la negación, por qué está pasando esto. Al principio, cuando a las familias les entregan, tu hijo tiene un diagnóstico, por ejemplo, de una trisomía 18 o alguna otra que tenga mayores complicaciones, primero es entender por qué, a causa de qué, en el sentido si ellos influyeron de alguna forma en que esto se gestara. Sabemos que eso obviamente es algo que les genera mucha culpa y están durante el primer tiempo normalmente pensando en eso, a pesar de que uno les dice que esto no tiene que ver con su proceso como de qué comieron, de qué tomaron, etcétera. Tiene que ver un poco más con la carga genética, sobre todo en ese caso, pero igual está ahí, por lo tanto se le explica una y otra vez que esto no es a causa de ellos, los médicos se lo reiteran varias veces, nosotras vamos obviamente detrás haciendo esto también, y llega un momento en que ya logran entenderlo, lo internalizan y pasan a las siguientes etapas que generalmente tiene que ver como en paralelo con esta etapa de la negación, que es como un poquito la tristeza y la depresión, que es cuando obviamente uno ya empieza a entender que no hay nada más que hacer, que esto es lo que me toca vivenciar como familia, y obviamente viene aparejado de mucha tristeza, llanto a veces un poco incontrolable. Entonces lo que se hace con ellas es darles el espacio, contenerlas, ayudarlas. Si necesitan un abrazo, una toma de mano, alguna palabra que la reconforte, pero en general es más que nada darles el espacio para que puedan expresar todo lo que van sintiendo. Desde ahí, desde tu mirada profesional, ¿el expresar es importante? Expresar, manifestar ese duelo interno y no guardarlo. Es súper importante porque antiguamente, como esto es algo que comenzó hace no tanto tiempo, el tema de las pérdidas reproductivas se dejaba escondido, era algo que no se hablaba y el duelo no se autorizaba. No estaba de alguna manera avalado que, por ejemplo, nuestra abuelita hablara de ese bebé que no llegó hasta el final o que le pasó algo en el camino. Y nos hemos dado cuenta que en realidad eso ayuda a que de alguna manera los niños tengan este espacio dentro de la familia, si ellos quieren otorgarle un nombre, para no decir, no, mira, sabes que yo tuve una pérdida de estas características y el bebé nació tal. Eso lo hace muy impropio, lo hace muy lejano. Si yo le entrego un nombre y le doy un espacio dentro de la casa, se genera que es parte de la familia.
Cuando hay hermanos pequeños, sobre todo, porque a veces pasa que llegan estos bebés y hay hermanitos de unos 3, 4 años o más grandes, también es importante que ellos sean incluidos dentro de este proceso de duelo, porque no es solamente la mamá y el papá, sino que también son los hermanos, porque a veces son bebés un poco más grandes en sus semanas de gestación y los niños tienen que entender que este proceso de duelo es algo que puede pasar en la vida y nosotros como sociedad no estamos acostumbrados a explicarle a los niños que existe un fin de vida en algún momento. Y es difícil, sobre todo entendiendo que es el hermanito o hermanita la que va a pasar por este proceso. Entonces es súper importante la expresión y que de alguna forma la familia que está más extensa dé el espacio. Y si no quiere hablar, darles espacio. Si quiere llorar, que llore y no hagan preguntas inadecuadas o comentarios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, es que uno tiende, desde el sentido común, digamos, a tratar de apoyar a las demás personas, pero a veces comete errores que son muy cotidianos y la verdad que no tienen mala intención, pero me imagino que en la experiencia que tú tienes, se van repitiendo. Se debe haber frases que uno dice, todo va a pasar, todo es por mejor, y a lo mejor esas anulan el duelo de la persona, no sé, te lo digo de verdad como sí, efectivamente, desde el sentido común. Pasa eso, o sea, es muy común escuchar, tranquila, mijita, no se preocupe si ya va a venir otro. Todo va a estar bien, no se preocupe, ¿para qué llora? Si ya después usted puede tener otro. Y como que cada vez van invalidando más sus emociones y sus procesos y eso hace que no se resuelva el duelo de una buena forma. Estos son duelos además especiales porque tiene que ver con algo muy personal y propio y se hacen de una forma mucho más intensa, se viven más intensamente. No es lo mismo decir que falleció, por ejemplo, mi abuelita, que era muy cercana, que uno logra entender un poco, que ya vivió su vida, que ya hubo un proceso, a decir yo tengo un hijo que tiene, no sé, 25 semanas, tiene esta enfermedad y voy a interrumpir el embarazo. Porque hay toda una vía por delante y hay planificaciones y hay ideas de lo que yo quiero hacer como papá o mamá. Y eso en ese momento se quiebra, por lo tanto es reajustar todo lo que yo soy, mis planes de vida, en fin, incluso hasta los valores respecto de esto que me está pasando. Entonces la gente a veces pregunta o dice cosas que no corresponden y están incluidas esta que estamos como conversando. Macarena, pasemos al otro tema que es súper complejo, que es la otra causal, que es por violación. Y la verdad es que la dejo aparte porque no tiene la misma naturaleza y la verdad es que debe ser un tratamiento distinto el que ustedes hacen manejo, sobre todo que hay condiciones en que a veces llegan mujeres que son menores de 14 años, bueno, pero de todas maneras no es un tema simple ni fácil de tratar por lo que significa el hecho de haber sido víctima de una violación. Sí. De hecho, la causal 3, bueno, volviendo un poco a este tema de cómo se ingresa al establecimiento por estas causales, la causal 3 viene desde la unidad de emergencia ginecobstetra. Si yo soy víctima de violencia sexual y quiero de alguna forma iniciar algún proceso cuando me entero que estoy embarazada, debo acudir primero a la unidad de emergencia ginecobstetra o a algún lugar en el cual me puedan hacer una ecografía y certificar que hay un embarazo de tantas semanas de gestación. Si es acá, posteriormente nos notifican a nosotras a través del teléfono o el correo electrónico para informarnos que hay una paciente que está solicitando la causal 3 de la interrupción del embarazo. Y desde ese punto nosotras nos contactamos telefónicamente con la paciente, se agenda una entrevista, que es una entrevista muy particular que tiene que ver con cómo fue su situación. Esta entrevista se graba y con estos datos se debe hacer una denuncia, ¿ya? Porque nosotros tenemos la obligación como funcionarios públicos de hacer denuncias ante la Fiscalía cuando nos vemos enfrentados a estas circunstancias. Así lo dictamina también la ley. Entiendo que el hecho de grabar la entrevista tiene que ver con proteger a la persona de nuevas revictimizaciones cada vez que tienen que volver a contar el relato de lo sucedido, me imagino. Exacto. De hecho, lo que se hace es transcribir la entrevista y esa entrevista se manda directamente a Fiscalía para que puedan tener el relato directo de la paciente. ¿Y cuál es la mirada o el tipo de conducta que ustedes como psicólogos toman para este tipo de pacientes que necesitan un apoyo distinto y especial?
Bueno, lo primero es la intervención en crisis, porque obviamente son pacientes que no entienden muy bien por qué pasó. No podría dar como una causal específica de los motivos por el cual se generó embarazo, pero hemos visto muchos casos y quizás también el público en sus casas respecto de que van a alguna fiesta, toman algún alcohol y de repente, en palabras de ella, se borran, no recuerdan nada y al otro día se dan cuenta que tienen dolores, tienen molestias, que hay algo que no está muy cuadrado, hablan con amistades a través del teléfono, preguntan y ahí empiezan a hacer un poco la historia de lo que pasó la noche anterior, pero aún así hay muchas cosas que no se recuerdan claramente. Por lo tanto, es acogerlas, acompañarlas, y tratar de ser lo más humano posible con ellas, porque obviamente es una situación que yo creo que ninguna persona le gustaría estar vivenciando. Por lo tanto, eso, mucha contención desde el punto de vista de la palabra, de las miradas, los gestos son muy importantes, porque es diferente si yo me acerco a una paciente que pasa por esto y le hablo golpeado, le digo ya, usted tiene que hacer A, B, C, D. Es demasiado como difícil para ellas entender todo lo que hay que hacer administrativamente. Por lo tanto, hay que acercarse desde una forma mucho más cariñosa, empática, amable, para que ellas puedan abrirse y contar como todas estas circunstancias que le pasaron, porque no es fácil. Me imagino que el objetivo de ustedes también es dar una acogida siempre a cualquiera de las usuarias que están en esta situación. Macarena, en el caso de estas últimas pacientes, junto con la denuncia, el objetivo también es recalcar a los usuarios que nos están viendo que es un derecho. Es un derecho recurrir al aborto en 3 causales en caso de una violación. Eso no está penado, es un tema que hemos superado como país, que es importante que la gente lo sepa, que no tengan miedo de consultar, de acercarse a la unidad de emergencia. No sé si tú podrías darle un mensaje, a lo mejor hay alguien que está viviendo una situación similar y nos está viendo. Sí, de hecho yo creo que el mensaje más importante es que recuerden, como bien lo decías tú, esto es una ley, es un derecho que tenemos todas las mujeres, en particular en esta causal, a poder como informarnos primero, porque todavía sigue siendo una ley que no se conoce tanto, solamente como a grandes rasgos. Entender que existen apoyos psicosociales que me van a acompañar durante estos procesos y que no necesariamente tengo que recurrir a mi hospital de base según mi comuna. Esto se puede hacer en cualquier establecimiento y no pueden rechazarlas. O sea, la única forma de rechazo tiene que ver con que no concurra la causal y eso ya es un tema clínico respecto del relato, las semanas de gestación y varias cosas más. Pero lo más importante es que se acerquen a buscar la ayuda que necesitan, porque sabemos que a veces es difícil enfrentar esto sola, no les cuentan a la mayoría de sus familiares más cercanos, ni siquiera a las amistades, y están vivenciando esto solas. Entonces, tienen a alguien en cada establecimiento de salud, una dupla psicosocial en particular. ¿Qué significa dupla psicosocial, para quienes no saben? La dupla psicosocial es el equipo de trabajo que está con el objetivo de atender a cada uno de estos pacientes, que está conformado por un trabajador social y un psicólogo. Vale. Por lo tanto, existen estas duplas psicosociales en cada uno de los establecimientos que van a estar ahí para escucharlas, acogerlas y ser empáticos con la situación que están vivenciando y que pueden recurrir a ellos para buscar la ayuda que necesitan. Bueno, estamos ya terminando. Antes de seguir, yo lo último que quería decir es recordarle a las usuarias que no están solas, que ninguna de estas causales, ya sea por peligro inminente de la vida de la madre, por incompatibilidad de la vida del bebé que está por nacer, o en el caso de violación, que es el último que hablamos, las personas no están solas, en los establecimientos de salud van a encontrar el apoyo que necesitan, y no solo el apoyo clínico y la respuesta clínica, sino también un equipo de profesionales que está orientado a acompañarlos, a poder resolver sus dudas y en el fondo a caminar juntos en este tránsito que es tan doloroso. Así que Macarena, yo te quiero dar las gracias. Las dejamos invitadas, yo sé que tienen muchos temas interesantes, en otra oportunidad podemos hablar del duelo. Y te quiero agradecer la oportunidad de estar con nosotros hoy día en este programa. Hablemos de salud, nos podemos ver a través de nuestras redes sociales. Y eso, te quería dar las gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
y los dejamos invitados a un nuevo programa próximamente acá desde el programa Hablemos de Salud, desde el Hospital Dr. Gustavo Fricke. Muchas gracias.